Pues siempre es un privilegio estar aquí y poder compartir la palabra. Y la verdad que el tema que comparto hoy con vosotros siempre me ha parecido desafiante. Recuerdo que hace años, cuando trabajaba en Televisión Española, hicimos una grabación en Portugal y fuimos a en Gibraltar. Fuimos a Gibraltar desde Madrid, teníamos un solo día para grabar. El día que íbamos para Gibraltar estaba lloviendo y llegamos a Gibraltar lloviendo. De hecho, la previsión del tiempo era que al día siguiente iba a llover. Y recuerdo hablar el tema con el equipo de Televisión Española, el realizador, el de la cámara, el del sonido. En la tele siempre vamos muchos a la hora de grabar. Y todos comentar, pues esto me parece que la grabación se va a tener que cancelar. Y la verdad es que era lo más lógico que así sucediera, ¿no? El caso es que, bueno, habíamos ido para grabar y íbamos a esperar al día siguiente. Al día siguiente nos levantamos por la mañana y de nuevo estaba lloviendo, tal como estaba previsto que sucediera. Yo todas las mañanas tengo un tiempo de oración, me puse a orar de rodillas y le dije, Señor, estamos aquí, hemos venido, tenemos un solo día, ayúdanos. Y en ese momento, la verdad es que sentí una paz muy especial. No vi una mano escribiendo en la pared, ni oí una voz audible, perceptible, pero yo sentí que el Señor decía, no te preocupes, yo me encargo. Y bueno, pues dije, pues si tú te encargas, vamos para adelante, ¿no? Así que en el tiempo del desayuno me acerqué al equipo y el equipo me dijo, me parece que nos volvemos a Madrid, ¿no? Porque mira cómo está la que está cayendo. Y yo dije, pues mira, es que resulta que esta mañana yo he sentido que Dios me decía que grabásemos, que Él iba a parar la lluvia. Claro, todos me miraron con una cara de escepticismo y como de burla, diciendo, ¿qué? Digo, sí, es lo que yo he sentido, así que tenemos que ir a Gibraltar. Estábamos en Algeciras y íbamos a grabar. Y dijeron, bueno, tú eres el director, vamos a hacerte caso, nos vamos para Gibraltar. Empezamos a grabar con el paraguas, estábamos grabando y protegiendo la cámara con el paraguas, pero como a los 5 minutos de empezar a grabar, uno de los compañeros me dice, José Pablo, ven, mira allí en el horizonte. Había un clarito, por donde entraba un rayito de sol, pequeñito, ¿no? Pero decía, a ver si va a ser verdad lo que tú nos has dicho esta mañana. Y yo dije, bueno, no he sido yo, esto era algo que Dios me ha puesto en mi corazón. Pues más o menos en 10 minutos salió el sol, desapareció completamente la lluvia, estuvimos grabando todo el día y cuando justo acabamos de grabar y teníamos toda la grabación hecha, ¿qué pasó? Volvió a llover. ¿Qué me dijeron mis compañeros? Pues lo que me dijeron era, José Pablo, ¿tú juegas a las quinielas? Y yo les dije, pues no juego a las quinielas, pero el mismo Dios que me oye a mí os oye a vosotros y podéis hablar con Él y Él os puede ayudar cuando lo necesitáis. Dice, sí, vale, pero si echas a las quinielas, acuérdate de nosotros, ¿no? Durante 27 años, el equipo de Televisión Española ha venido conmigo a multitud de sitios y han visto testimonios tremendos del poder de Dios. Vidas transformadas de una manera espectacular. Y hemos experimentado, ellos lo han visto y han sido testigos de muchas señales de un Dios real, de un Dios cercano. Y sin embargo, en estos 27 años, aunque he visto compañeros llorando ante el poder del Evangelio y muy tocados por la presencia de Dios, hasta el día de hoy, ninguno de ellos, que yo sepa, ha entregado su vida a Cristo. Y es por eso que yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas señales son suficientes para creer? Aquí tengo que aclarar que no tengo un poder especial para cambiar el pronóstico del tiempo, que sigo sin jugar a las quinielas, ¿vale? Y que Dios hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, como Él quiere, y realmente pues es un Dios maravilloso, que sigue haciendo milagros, pero que nosotros evidentemente no
tenemos el control y que muchas de mis oraciones y mis clamores más profundos aún no han sido respondidos. Y hecha esa aclaración, vuelvo a preguntar, ¿cuántas señales son suficientes para creer? O incluso cambio un poco la pregunta, ¿hacen falta señales para creer? ¿Hacen falta señales para creer? Pues sobre este asunto vamos a mirar en la palabra de Dios, vamos a mirar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, los versículos del 43 al 54. Y mientras lo buscáis, pues os cuento un poco qué es lo que encontramos en este pasaje. A ver si esto funciona. Sí. Juan ha empezado a escribir su Evangelio diciendo que la luz vino al mundo. La verdadera luz que ilumina a toda la humanidad venía al mundo. Eso lo dijo en el prólogo, capítulo 1, versículo 9. Pero luego, según vamos leyendo en el capítulo 3, vuelve a hacer otra afirmación similar cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y entonces tenemos que preguntarnos, y creo que es lo que pretende el escritor del Evangelio responder: ¿quién es el mundo? ¿A quién va destinado este amor? ¿A quién va destinada esta luz? Y nos lo va explicando por medio de una serie de encuentros que tiene Jesús en estos primeros capítulos de Juan. El primer encuentro es el de Nicodemo. Se encuentra con el representante del poder religioso de aquella época, un poder religioso que sabemos que estaba corrompido, que era hipócrita, que fue muchas veces denunciado por Jesús, y allí está Nicodemo con Jesús, Jesús iluminando el corazón de Nicodemo, ¿no? La siguiente historia, el siguiente encuentro, es la mujer samaritana, que es la representante, podríamos decir, de los despreciados, en este caso por el pueblo judío, por ser una raza despreciada por ellos, o incluso de los marginados, porque es una mujer que, pues bueno, por lo que ya vimos, no sé si os acordáis que yo vengo predicando del Evangelio de Juan, de modo que vimos las circunstancias de esta mujer. Jesús también con esta mujer como representante de ese mundo que también el mensaje del Evangelio ha llegado, ¿no? Y aquí tenemos el tercer encuentro. El tercer encuentro que vemos hoy es con lo que denomina el relato que vamos a leer, el oficial del rey. El oficial del rey. Posiblemente, muy posiblemente, un miembro de la corte de Herodes Antipas, el gobernador romano de la tierra en el tiempo del ministerio de Jesús, la tierra de Israel, ¿no? Era un representante, en este caso, del poder político, una persona muy probablemente rica, una persona probablemente poderosa y que estaba conectado con el poder imperialista de Roma, ¿no? Y aquí sí que es también interesante que veamos algo más acerca de quién era este Herodes Antipas. Como he dicho, fue el gobernador romano en el tiempo en que Jesús desarrolló su ministerio en Galilea, y los evangelios le presentan como a un señor que era déspota y malvado. De hecho, Juan el Bautista le reprende públicamente, le llama que es un inmoral porque le robó la esposa a su cuñado, se casó con su cuñada. Y en Lucas 3, 19, 20 podéis leer como dice: Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, de todas las maldades, fijaros cómo le califica, de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. De modo que sabemos que este hombre, Herodes Antipas, pues tuvo un lío con su cuñada. Sabemos que metió a Juan el Bautista en la cárcel. Si seguimos leyendo, sabemos que también le cortó la cabeza a Juan el Bautista por el capricho de una bailarina adolescente. Sabemos también, si seguimos leyendo, que este hombre ordenó que se burlaran, que golpearan, que maltrataran a Jesús y acordó que fuera crucificado. El propio Señor Jesucristo, cuando se refería a Herodes Antipas, dice: id a decir a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, al tercer día
termino mi obra, en Lucas 13:32. De modo que Herodes Antipas fue un déspota, un malvado, un inmoral, fue un asesino. ¿Debería Jesús ayudar a uno de sus oficiales? ¿Qué pensaría la gente de Jesús si Jesús habla con un miembro de la corte de este tipo, de Herodes? Si incluso le ayuda, ¿pensarían algunos que a lo mejor Jesús estaba de alguna manera aliado con Herodes? Esta asociación de Jesús con un oficial del gobierno imperialista y malvado de Roma, ¿cómo afectaría la imagen pública de Jesús? ¿Qué diría la prensa? ¿Qué dirían las redes sociales cuando se enteraran? Bueno, no había prensa ni redes sociales, pero había un evangelista que estaba tomando nota y que de todas las historias que podía haber seleccionado, eligió algunas muy específicas y las eligió adrede. Cuando los judíos estaban leyendo el Evangelio por primera vez y vieron esta historia, se les revolvía las tripas pensando, pero ¿cómo es posible que Jesús ayude a un oficial de este gobierno imperialista malvado de Herodes? Pero de nuevo, es que la luz que viene al mundo, la luz que ilumina este mundo, ilumina el poder religioso, ilumina el poder de, vamos a decir, los desprotegidos, y ilumina también el poder de los imperialistas políticos. Todo el mundo está siendo iluminado por el mensaje de amor de Jesús, ¿no? Y una vez que tenemos esta perspectiva, vamos a leer en Juan capítulo 4, versículos los 43 al 53. 2 días después salió de Samaria y fue a Galilea, pues Jesús mismo había declarado que el profeta no goza de reconocimiento en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida porque habían estado en Jerusalén durante la fiesta. Habían visto entonces todas las cosas que Jesús había hecho allí. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Allí se encontraba un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando supo que Jesús había llegado desde Judea, el oficial acudió a él para rogarle que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey insistió: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le había dicho y se fue. Cuando regresaba, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Respondieron los criados: ayer, hacia la 1 de la tarde, se le pasó la fiebre. El padre recordó que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Jesús hizo esta segunda señal cuando fue de Judea a Samaria. En ese pasaje, me parece a mí, encuentro yo al menos 3 enseñanzas que vamos a estar meditando esta mañana. La primera tiene que ver con la visión geográfica de Jesús. La segunda tiene que ver con la fe que nos conecta de una manera auténtica con Jesús. Y la tercera tiene que ver con las señales de Jesús. Así que vamos a ir mirando cada una de ellas. La primera, la visión geográfica de Jesús. Ahí tenéis un mapa que describe lo que fueron los viajes que aparecen aquí en los primeros versículos. Jesús va de Jerusalén hasta Sicar. En Sicar se encuentra con la mujer samaritana y más o menos son 50 kilómetros de Jerusalén hasta Sicar. Luego de Sicar va hasta Canaá, que ya está en Galilea, y hace unos 40 kilómetros. Y luego tiene contacto con este oficial del rey, que viene de Capernaum, que está como a unos 30 kilómetros. Y sabemos que mucho del ministerio de Jesús también se desarrolla en Capernaum. Jesús no limitó su ministerio a una sola ciudad. Tenía una visión geográfica y buscó a las personas allí donde vivían. Dice el texto que muchos de los galileos habían ido a Jerusalén y habían visto las obras que habían hecho. Es decir, que muchos de los galileos ya conocían, ya sabían que Jesús estaba allí y habían escuchado a Jesús, probablemente habían visto sus señales. Pero Jesús, a pesar de que ya se sabía de él en Galilea, él decide ir a Galilea. Y además Jesús va a lugares donde sabe que posiblemente va a ser rechazado, donde hay
escepticismo en cuanto a lo que Él es y lo que Él hace. Por eso es que el autor, en este caso Juan, mete ahí como entre paréntesis, dice: Jesús había declarado que el profeta no goza de reconocimiento en su tierra. ¿Cuál es su tierra? Su tierra es Israel. Él sale de Samaria y va a Israel, y en ese viaje va pensando que el profeta no es bien recibido en su tierra. Sale de Samaria, donde habían creído en él sin señales, habían creído en él por la palabra de la mujer samaritana, y también si vemos el propio versículo 41, un versículo antes del que estamos meditando, dice que creyeron cuando oyeron. No habla de que Jesús hiciera ninguna señal entre Samaria. Creyeron en Jesús por la palabra, sin necesidad de ver señales. Y lo que está haciendo Juan, el autor del Evangelio, es precisamente una comparación, un contraste entre la forma en que creyeron, la forma de la fe de los samaritanos y la forma de la fe de los judíos. Los samaritanos creyeron sin señales. Sin embargo, los galileos estaban con la expectativa de las señales. De hecho, dice que le dieron la bienvenida porque habían visto las señales. Le dieron la bienvenida porque habían visto todas las cosas que él había hecho. Y era una bienvenida interesada. Y yo creo que esa es la razón por la que vemos a Jesús más bien frío, más bien chocante, reaccionando de una manera fría ante la situación, ¿no? Porque Jesús conocía la razón por la bienvenida, la razón de ese acogimiento. No era realmente un acogimiento a él como persona, sino a las obras que él podía hacer en medio de ellos, ¿no? Y no es la primera vez que el Evangelio ya nos advierte de vamos a decir, de esta acogida interesada. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y esa misma comunidad de los galileos, si seguimos leyendo el Evangelio, capítulo 6, versículo 26, les dice Jesús: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Está justo después de la multiplicación del pan que dio comida a 5.000 personas, justo después está Jesús diciéndole esto, ¿no? Y un poquito después, versículo 30, 6:30, le dijeron entonces de nuevo los galileos, todo esto está sucediendo en Galilea: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Pero si había alimentado a 5.000 personas, ¿cómo puede ser que esté pidiendo más obras? Bien, pues este es el contexto en el cual Jesús quiere hacer una nueva enseñanza acerca de la importancia de creer sin señales. Y todo el diálogo que ahora va a tener, y que lo vamos a ver ahora a partir del versículo 46, con este oficial del rey, va en esa dirección. El oficial del rey tiene un problema grave, y es que tiene a su hijo enfermo, a punto de morir. De hecho, lo más seguro que este oficial del rey ya había consultado a los mejores médicos de la corte y habría buscado dentro de lo que era su ámbito, el ámbito de la élite del Imperio Romano, porque si era un oficial del rey estaba en la élite, había buscado ya lo mejor, pero estaba desesperado porque no había encontrado solución y su hijo se estaba muriendo. De modo que la situación de este hombre a mí me recuerda un poco a la situación de muchas otras personas que a lo mejor no son creyentes, a lo mejor ni siquiera practican ninguna religión, pero en una situación de estar completamente desesperado, pues van a lo mejor a un santuario esperando que suceda un milagro. Yo conozco algún caso de personas ateas que a lo mejor han ido, yo qué sé, pues a Lourdes o a Fátima pensando que Dios puede hacer un milagro, ¿no? De alguna manera es una actitud de chantaje con Dios, ¿no? Si tú me haces esto que yo quiero, entonces yo a partir de ahora voy a hacer esto o aquello, ¿no?
lo resume muy bien el refrán español. Nos acordamos de Santa Bárbara, ¿cuándo? Cuando truena, ¿no? Un poco es lo que parece ser que está detrás de esta situación, ¿no? Y por la respuesta que le da Jesús al oficial del rey, yo entiendo que este hombre tenía esta actitud interesada de acercarse a Jesús, porque Jesús le dice, ante su necesidad, Jesús le dice, si no veis señales y prodigios, no creéis. Parece como que Jesús está rechazando a este hombre que tiene un problema grave, ¿no? Y además no solamente le dice a él, si no ves, dice, si no veis, es decir, a él, a la comitiva que vendría con él, a las personas que estaban observando, a todos les dice lo mismo, si no veis señales y prodigios, no creéis. Aquel político estaba buscando a Jesús de una manera egoísta. Quería el poder de Jesús, pero no le importaba la persona de Jesús. Como un hombre poderoso que era, lo más seguro que él estaba acostumbrado a conseguir lo que él quería y buscar los recursos, mandarlo, ordenarlo y recibirlo. Y muy probablemente se acercó a Jesús con esa actitud y Jesús le para los pies precisamente con esa frase. La frase más o menos pretende que aquel oficial recapacitara un momento, ¿no? ¿Quién te piensas que soy? ¿De qué crees que va mi misión, todo esto? ¿Soy yo una varita mágica que tú puedes usar a tu antojo? ¿Es esa la relación que tú quieres conmigo? Es que Jesús no quiere esa relación. No quiere esa relación porque es una relación que tiene un recorrido muy corto. Jesús no quería ser una varita mágica, quería ser su amigo. Jesús no vino al mundo, la luz no vino al mundo para solucionar tus problemas personales, vino para bendecir tu vida, para darte vida, no simplemente para que ese problema puntual que tú tienes lo soluciones. Es más, ¿cuál es la idea que este oficial del rey tenía cuando ve a Jesús, su acercamiento a Jesús, ¿no? Le veía como un milagrero, como un rabino, como un profeta, pero posiblemente no le veía con la dignidad, no era consciente de que estaba delante de el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Y Jesús le para los pies porque quiere que él se dé cuenta de que su problema precisamente le ha traído a Jesús para que él abra los ojos ante una realidad mucho mayor que lo que es su propio problema, mucho mayor de su propia necesidad en ese momento, que es grande, por supuesto que es grande. Hay muchas personas que creen en Jesús solo por las señales que han visto en su vida. Pero hay que tener cuidado porque si la fe depende solo de las señales, en el momento que esa varita mágica deja de funcionar, también la fe se acaba. Es más, hay personas que su acercamiento a Jesús es simplemente las señales y entonces es como una especie de... están enganchados y necesitan cada vez más dopamina y le piden a Dios cosas más grandes para poder ver que realmente Él es Dios. Una dinámica que sigue siendo totalmente alejada del plan de Jesús, ¿no? De modo que Jesús, como no quiere que esa sea su relación, le para los pies a este hombre, le para los pies con esa frase y este hombre yo creo que recapacita. Porque cuando vuelve a hablar, fijaros la primera palabra que da. Cuando vuelve a dirigirse a Jesús, ¿qué es lo que le dice? Le dice, Señor. Y esta palabra que utiliza, Señor, es una palabra inmensa. Es inmensa en el Evangelio. El término que utiliza es el mismo término por el que murieron todos los cristianos en el primer y el segundo siglo, porque en aquella época César era el Señor y aquellos que no afirmaban César es el Señor, iban a los leones. De modo que la palabra que está utilizando este hombre ahora de un oficial del rey, de una persona importante de la élite del gobierno romano, se acerca a Jesús y ahora responde de otra manera y dice, Señor, ha recapacitado y se humilla, reconoce delante de quién está. Yo creo que esto es algo que
nos pasa a todos, ¿vale? Yo creo que muchas veces nos acercamos a Jesús y le vemos, bueno, pues sí, con el conocimiento que tenemos de Jesús, pues como Dios, pero puede que no lleguemos a entender de una manera completa realmente quién es Dios, ¿no? Y yo estaba pensando, esto sería parecido, está muy lejos, pero son ejemplos que a veces, al menos a mí me ayudan. Es como si el dueño de Mercadona quiere ser mi amigo, y yo me acerco y digo, no, yo solo quiero un jamón. Oye, está bien lo del jamón, ¿vale? ¿Pero qué quieres? ¿Solo un jamón? Pues si yo quiero ser tu amigo. Este hombre, por muy importante que fuera, estaba delante del creador del universo. Es como si el dueño de Microsoft, Bill Gates, se acerca a ti y dice, oye, que quiero ser tu amigo. No, yo solo quiero un ordenador. ¿Seguro? ¿Solo quieres eso? Y tantas veces nos pasa a nosotros que nos acercamos a Jesús sin entender realmente el privilegio que tenemos de que Él se nos está ofreciendo para ser nuestro amigo, para ser nuestro compañero, para ir a nuestro lado, incluso cuando tu hijo se está muriendo. Y solo queremos, Señor, sana a mi hijo. Como si eso fuera lo máximo. Es más, como no lo hagas, ya ni quiero saber nada de ti, ¿no? Es un poco la actitud que vemos tantas veces a nuestro alrededor. Pues bien, este oficial del rey se quebranta. Qué importante es ese punto, quebrantarse. Se quebranta y dice, Señor, hay un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud abre la puerta a una nueva dimensión, algo nuevo que sucede en toda esta historia, ¿no? La historia cambia a partir de ese término. Señor, y todo cambia a partir de ese término. Dice el versículo 50 que creyó lo que Jesús le dijo. Creyó lo que Jesús le dijo. Y cuando Jesús le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vive, este hombre le creyó. Fijaros que él no tenía allí un móvil para llamar a casa y decir, oye, ponme a mi hijo, ¿cómo anda? No tenía ninguna forma en ese momento de saber que Jesús había hecho un milagro. Sin embargo, él creyó por la palabra de Jesús, creyó en la palabra de Jesús, le bastó la palabra de Jesús para volverse a casa. Creyó sin señales y vio la consecuencia, el resultado de esa fe, que Dios operó un milagro en la vida de su hijo. Creyó sin ver, ya no insistió más. No hizo las preguntas lógicas que a lo mejor tú y yo hubiéramos hecho, ¿no? ¿Acaso es que tienes poder para sanar a distancia? ¿No sería más fácil que vinieras conmigo, como te estaba diciendo antes? Ven a mi casa, ven. Ahí ya no le dice ven más, ya se acabó, él se va. ¿No sería mejor que vinieras, comprobásemos que esto ha funcionado y si no ha funcionado, pues hicieras otro truco? Todo eso se ha acabado, eso forma parte del antes del Señor. Después del Señor hay una plena confianza, una fe que actúa, porque no solamente creyó, sino que se fue a su casa. Las dos cosas van juntas. Fijaros qué interesante. La fe le mueve a obedecer a Jesús. Y esta conexión entre fe y obediencia la encontramos siempre en la palabra de Dios. La fe que se fía de Jesús, la fe que se fía de las palabras de Jesús, le obedece. La fe que cree lo que Jesús dice, actúa en consecuencia. Es la fe de un niño que agarra la mano de su padre para cruzar la carretera. El resultado de esa fe que actúa es vida. Por eso es que aquí también encontramos un contraste entre muerte y vida, un hijo que muere, un hijo que vive. ¿Qué hay en medio entre la muerte y la vida de ese niño? ¿Qué es lo que hay en medio? Evidentemente está Jesús obrando, pero también está la fe que actúa, que obedece, que cree y que se deja llevar por la palabra de Dios. Hay un patrón aquí que a mí me parece muy interesante, ¿no? En varios casos lo encontramos. De hecho, este patrón, el autor también, Juan, hace una conexión en dos ocasiones en este texto que hemos leído con las bodas de Canaán. Y hay aquí un patrón que se repite también en las bodas de Canaán, ¿no? Por un lado tenemos una situación que genera una necesidad.
frente a esa situación que genera una necesidad, nace una búsqueda de Dios, en este caso, buscar a Jesús. Eso lleva a un punto de conflicto en el cual están mis intereses chocando con el plan de Dios, que es diferente, mucho más amplio, mucho más grande de lo que yo me puedo imaginar. Y en ese conflicto pues suceden cosas que debe llevar ese conflicto a la humildad. No sé si me gusta mucho la palabra humildad, me gustaría más borrar humildad y poner quebrantamiento. Porque le está dando muchas vueltas y esta mañana ya me vino la palabra, quebrantamiento. Es mucho más que la humildad. Es mucho más que la humildad. Cuando uno se pone de rodillas delante de Jesús, eso es quebrantamiento. Y de hecho este conflicto debe llevar a ese quebrantamiento que da lugar a que la fe se produzca, una fe auténtica, y eso pues lleva a la confianza que te lleva a la obediencia. Todo eso trae vida, trae vida. Fijaros que la fe no es producto de las señales. Las señales, ahora vamos a hablar un poco acerca de ello, alimentan nuestra razón. Eso está bien. Las señales pueden alimentar nuestra razón, pero nadie se convierte por tener mejores razones o peores razones. La fe auténtica no nace de la razón, nace de las rodillas. Solamente cuando nos quebrantamos delante de Jesús reconociendo su gloria, ahí empieza a nacer la fe auténtica. Pues seguimos. Precisamente termina el pasaje hablando de las señales que hace Jesús. Dice que esta es la segunda señal que hizo. La primera señal fue la transformación de la materia, del agua, en vino. La segunda señal que hace es una señal de sanidad a distancia, ¿no? Y ahí tenéis, los expertos dicen que toda la estructura del Evangelio de Juan está escalonada en estas 7 señales, que de alguna manera Juan, el autor, eligió para que pudiéramos ver la grandeza, la magnitud de nuestro Señor, ¿no? Y pues Jesús convierte el agua en vino, la primera; la segunda, la purificación del templo; la tercera, Jesús sana al hijo del noble, que estamos hoy considerándolo; la cuarta, Jesús sana a un paralítico; la quinta, alimentación de los 5.000; la sexta, Jesús sana a un ciego de nacimiento; y la séptima, la resurrección de Lázaro. ¿Por qué hizo Jesús estas señales? ¿Cuál fue el propósito? Pues lo encontramos en el propio Evangelio de Juan. Justo cuando acaba el Evangelio, él dice, capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí tenemos el propósito por el cual Juan escribe todas estas señales, para que creamos y para que tengamos esta vida. Y todas estas señales son evidencias de un Dios que se ha acercado a nosotros. De hecho, la primera razón por la que Jesús hace estas señales es para demostrar la identidad de Jesús como el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. Él se identifica como el Mesías. Las señales dan autenticidad a esa afirmación. En segundo lugar, las señales demuestran el amor de Dios. Un Dios que se expresa de una manera que nosotros podamos entenderlo, de una manera tangible, demuestra el amor de Dios. En muchas de las señales que encontramos en los evangelios, justo antes de llevar a cabo esa señal, la palabra utiliza un término, compasión. Teniendo Jesús compasión de ellos, hizo muchas señales. Teniendo compasión de una multitud que tenía hambre, multiplicó el pan y el vino. Es decir, que la compasión, el amor, es realmente la forma por la cual Dios, con las señales, nos demuestra que eso es auténtico, ¿no? En tercer lugar, demostrar que su mensaje es verdad. Su mensaje es verdad. ¿Os acordáis cuando le traen el paralítico, los amigos abren un hueco en el techo de la casa y bajan al paralítico y lo ponen delante de Jesús? Y Jesús, mirando al paralítico y mirando a los amigos, le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos empiezan a plantearse, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está diciendo? Pues si este hombre está paralítico, ¿de qué está hablando? Está hablando de los pecados, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico,
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Dais cuenta de la conexión? Jesús hace milagros para darle autenticidad a que lo que Él dice es verdad, es digno de confianza. Además también las señales están ahí para demostrar que Jesús cumplía las profecías. Todas las profecías que hablaban acerca de que llegaría el Mesías se cumplieron en Jesús y a raíz de las señales se demuestra esa conexión. De hecho, también cuando Juan el Bautista está en la cárcel y envía a los discípulos suyos de Juan el Bautista para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Qué es lo que le responde Jesús? Le responde con una profecía. Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los presos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Si vais a Isaías, capítulo 35, versículos 5-6, cuando habla acerca de cómo sería el reinado mesiánico, menciona estas señales. Y Juan el Bautista, que conocía perfectamente el Antiguo Testamento, hace la conexión. Profecía de Isaías, cumplimiento en Jesús. Este es el Mesías. En Jesús se cumplen las profecías. Y por último también demostrar la derrota de Satanás. Cada choque de poder que encontramos en el Evangelio demuestra quién es Jesús. Jesús en la tierra, el Hijo de Dios. Nadie como Él, nadie tan poderoso como Él. Satanás haciendo lo que podía, pero el pobre salía escaldado cada vez que se encontraba con Jesús y sigue saliendo escaldado cada vez que se encuentra con uno de los hijos de Dios. De modo que todas estas evidencias, todas estas demostraciones, ante ellas lo lógico sería que naciera la fe. Jesús ha demostrado que es Dios. Jesús ha demostrado que tiene una compasión y un amor sobrenatural. Jesús ha demostrado que su mensaje es la verdad. Jesús ha demostrado que se cumplen en Él todas las profecías. Jesús ha demostrado que ha derrotado a Satanás. ¿Qué más necesitamos para creer? ¿Cuántas evidencias, cuántas señales son suficientes? El Evangelio de Lucas cuenta la historia de 10 leprosos que Jesús sanó. Estos 10 leprosos, Jesús les dijo ir a presentaros ante el sacerdote. Y según iban de camino, los 10 fueron sanos. Solo volvió 1. 9 no solo vieron la señal, recibieron la sanidad de Dios en su vida. Vieron el milagro. Seguro que se fueron a celebrarlo con los amigos, pero se olvidaron de Jesús. Solo 1 volvió y dice que puesto de rodillas, volvemos a las rodillas, puesto de rodillas, le adoraba como Dios, como el Hijo de Dios. De modo que, insisto, la fe no nace de la razón, nace de las rodillas. Quiero terminar con 2 aplicaciones. La primera, volviendo a la primera enseñanza de la visión geográfica. Debemos imitar la visión geográfica de Jesús. Los que me conocéis sabéis que soy un poco pesado con esto, pero bueno, para eso me invitan a predicar, insisto. Jesús tenía una visión geográfica, la tenemos nosotros. Ahí tenéis el mapa de Madrid. A menos de 50 kilómetros de nuestra iglesia hay pueblos grandes, importantes, que no tienen iglesia. Allí hay Nicodemos, allí hay samaritanas, allí hay políticos que necesitan a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le toca ir? ¿Imitaremos a Jesús o que lo hagan otros? Yo espero que no. Yo espero que como iglesia referente, importante, seria que somos, también continuemos expandiendo el reino y yendo a nuestra Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y que Dios nos dé la gracia de ver cómo muchos de estos Nicodemos, samaritanos, samaritanas, políticos, conocen a Jesús. La segunda, debemos dar a conocer a Jesús. Debemos dar a conocer que Jesús está
en medio nuestro, que Jesús está cerca, que Jesús pasa por aquí. El oficial del rey sabía, se enteró de que Jesús estaba cerca. ¿Cómo se enteró? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo es que llegó la noticia a este hombre que estaba en la élite del gobierno de Herodes, Antipas? ¿Cómo es que le llegó la noticia de que Jesús estaba en Caná, en un pueblecito chiquitito? ¿Quién le dijo dónde estaba la casa para encontrar a Jesús? ¿Pensáis que en aquel tiempo eso salía de alguna manera? ¿Era fácil? No, había que preguntar, pero había un boca a boca, la gente estaba hablando. De nuevo, este hombre pudo tener este encuentro y esta experiencia por Jesús porque alguien, que no sabemos quién es, esos héroes anónimos, difundió la noticia de que Jesús estaba en Galilea, estaba en Caná, ¿no? Bien, pues nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros también difundir la noticia. Nosotros somos ahora los que tenemos la responsabilidad delante de Dios de dar a conocer que Jesús está vivo, que Jesús está aquí, que Jesús sigue haciendo milagros, que Jesús sigue amándonos, que es mucho más que un milagro, que es el Dios Todopoderoso dispuesto a ser nuestro amigo. Eso tenemos que ser nosotros los que tenemos que decirlo. Y no nos puede callar nadie, tenemos que hacerlo día tras día, ¿no? Y este año tenemos dos grandes oportunidades para hacer algo más. Esto hay que hacerlo siempre, ¿vale? Pero a veces estos eventos nos dan una nueva oportunidad de conectar con personas que a lo mejor hace tiempo que hablamos, pero ahora hace tiempo que ya no le hemos vuelto a decir nada. Bueno, pues ¿por qué no volver a intentarlo? Hay dos grandes eventos en Madrid, eventos únicos, que de verdad que yo espero que todos los que estamos aquí aprovechemos. En serio, esto no pasa todos los días, esto pasa muy pocas veces. Yo llevo en Madrid viviendo ya 40 años o 50, ni me acuerdo, muchos, y cosas de este tipo me parece que no hay. Así que yo os quiero animar a que lo veáis como algo único, una oportunidad muy especial para contar a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares, aunque ya se lo hayas contado, a tus compañeros de trabajo. Ven que Jesús está por aquí, ven conmigo y escucha y ve lo que Dios quiere hacer en tu vida. El primer evento va a ser el 2 de mayo, en el Estadio Metropolitano. Lo han llamado The Change. Es un evento organizado por la Fraternidad Carismático Pentecostal y que pretende reunir a 50.000 personas en el Metropolitano de Madrid. De modo que, estoy seguro, están queriendo hacer un coro de 25.000 voces, un coro de 25.000 voces, y ahí se va a hablar de Jesús y se va a adorar a Jesús. Será un momento único para poder llevar a nuestros amigos. El segundo evento es el 30 y 31 de mayo, el Festival de la Esperanza. En la iglesia ya se ha comentado acerca de este evento en el auditorio de Vistalegre con Franklin Graham. A Franklin Graham le invitaron la mayoría de pastores de Madrid a que viniera a Madrid a predicar el Evangelio. Yo estuve coordinando esa invitación y tengo cartas de varias denominaciones que le piden a Franklin que venga. Y él ha puesto todos sus recursos para facilitar que el mensaje del Evangelio llegue a nuestra ciudad. De modo que él va a estar allí el día 30 y 31 predicando el Evangelio. Y yo estoy seguro que será un evento precioso como el que vivimos en Barcelona en el año 2015, con miles de personas entregando su vida a Jesús, poniéndose de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que todos habéis recibido las tarjetas de Operación Andrés. Es una forma sencilla de no olvidarnos, de empezar ya a orar, de empezar ya a demostrar nuestro amor a estos amigos, a estas amigas, a estos compañeros, para que luego también quieran estar con nosotros, ¿no? Esto, de nuevo, es una gran oportunidad y yo os animo a que no la dejemos pasar, ¿no? Y de verdad que ante todo lo que hemos visto que pasó en la vida de este oficial del rey, ¿cómo vamos nosotros a movernos? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que este mensaje de vida llegue a nuestro alrededor? Algún día Dios te pedirá cuentas de tus silencios. Algún día Dios te pedirá cuentas de tus silencios. Espero que tengamos todos algo que responder. Padre amado, te doy gracias por tu misericordia. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios poderoso. Ante ti, Señor, solo podemos doblar la rodilla y reconocer que tú eres el Señor. Y sentirnos más que dichosos de que, siendo tan miserables, siendo tan pobres, siendo tan egoístas, acercándonos a ti en tantas ocasiones con deseos interesados y sin entender
la belleza de todo lo que tú quieres para cada uno de nosotros, la belleza de la vida que tú nos quieres dar. Aún así, Señor, tú nos aceptas, nos escuchas, nos abrazas, nos amas. Y hay tanta gente a nuestro alrededor, Señor, que no sabe nada de ti, o que te están rechazando, o que simplemente viven en su mundo y creyendo en un Dios a su manera. Y, Señor, nos gustaría ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Padre. Danos la compasión, el amor que necesitamos para atraer a aquellos que no te conocen a ti. Danos la gracia para hacerlo de un modo, Señor, que ellos también quieran buscarte. Y glorifícate, Padre, en esta iglesia, que seamos una iglesia, gente de tu reino, por la compasión, por el anuncio, por el compromiso, por el amor, para que así tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén.